Y vamos a comenzar a grabar. Ahora esta es la otra, ¿no? Bien, antes de que pasemos a hablar del derecho informático, primero vamos a entrar aquí a historia del internet, ¿sí? Vamos a ver si ya aquí ya abrió. ¿Por qué? Es importante entender cómo evolucionó el internet para entender ahora por qué la necesidad, ¿no?, del derecho informático o la legislación dentro de internet, ¿sí? Aquí, bueno, lo tienen dentro de las lecturas complementarias y es un sitio web, no necesitan, por ejemplo, abrirlo en otra ventana. Se los abre aquí mismo, bueno, que no me está dejando abrirlo, ¿no? Y me insiste con suscribirme a la página, qué horror. Y en teoría no tendría por qué estarlo haciendo. ¿Y ahora qué hago? No me deja aquí. Vamos a darle suscribirme y ya lo cerramos. Ok. Bien. ¿Cuándo nació el internet? Bueno, la historia del internet es vamos, quizás a lo mejor ustedes nunca se imaginaron que el internet tenía, por ejemplo, una historia tan larga, ¿no? Quizás a lo mejor algunos recuerdan o alguna vez en la prepa les contaron que el internet inició en la década de los 80, ¿no? Pero no, esto no es así, ¿no? Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Vamos, Estados Unidos buscaba una forma de mejorar la comunicación entre lo que venía siendo su país y su ejército, ¿no? Cuando se encontrara en el extranjero por X situación política, ¿sí? Buscaba también mejorar la comunicación entre dependencias de corte militar en su gobierno, ¿sí? Por ejemplo, entre lo que era la milicia, el Pentágono, ¿no? Y en fin, ¿no? Buscaban mejorar la comunicación. ¿Por qué? Porque en ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la comunicación que tenían entre estas dependencias, pues era el telégrafo y el correo convencional, ¿no? Entonces, pues esto hacía complejo muchas cosas porque en ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los rusos tenían espías en toda Europa y Estados Unidos. Y Estados Unidos también tenía sus espías en Europa, ¿no? Entonces, pues era la época, la era del espionaje, en donde todos querían saber la información secreta de otros gobiernos, principalmente entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? O la ex Unión Soviética. Y pues bueno, ¿no? Ya tenían sus grabadoras que inventaron hasta del tamaño de un botón, de un bolígrafo, y metían de infiltrados en el gobierno a sus trabajadores. Bueno, buscaban la manera de robar información. Y esto incluía que intervenían el telégrafo y de igual manera asaltaban el correo convencional. Entonces, ellos buscaban mejorar, sí, su comunicación para evitar este tipo de problemas. Obviamente en este inter pues surge la famosa Guerra Fría, en donde pues fue más como una batalla de egos entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, sobre todo en cuanto a lo que es armamento militar, ¿no? Se refiere, ¿no? Uno sacaba a la mejor un misil y el otro sacaba un misil mejorado. Fue cuando comenzaron a incursionar, ¿no? Con todo lo que es tecnología espacial, ¿no? Yo mandé un satélite, pues ahora yo mando el mío. Mandaron animales al espacio, pobrecitos, ¿no? Como la historia de Laika, ¿no? Esta perrita que mandaron los rusos, ¿sí? Pero cuando llega esto de los satélites y la comunicación, digamos, con el espacio,
pues Estados Unidos y Rusia se ven en la necesidad de buscar cómo comunicarse o cómo utilizar para comunicarse estos satélites. ¿Sí? Entonces, encuentran la manera de enviar señal al satélite y que este satélite lograra regresarles esa misma señal a su centro de control. ¿Sí? Esta señal se logra transmitir a través de ondas electromagnéticas, ondas que ya se utilizaban dentro de lo que es el telégrafo. ¿Sí? El telégrafo, que después pasó a ser el teléfono, ¿sí? Utiliza impulsos eléctricos, impulsos electromagnéticos para transmitir. Primero se descubrió que transmitía sonido, pero con el paso del tiempo también se logró descubrir cómo transmitir imagen. Entonces, estas primeras transmisiones que lograban hacerse a través de los satélites, pues son parte, ¿no?, de esta incursión que se hace a lo que hoy conocemos a Internet, ¿no? Es como lo primero que comenzó a hacerse, ¿no? Para poder comunicarte a distancia, ¿sí? A distancia y bueno, incluso hasta en otros horarios, ¿sí? A partir de esto, ¿no? De la comunicación que se comienza a hacer con los satélites, pues ya era posible enviar cierto tipo de mensajes, ¿no? De un país a otro, en teoría sin que los intervinieran los espías. Digo en teoría porque de una u otra forma fracasaron. Sí se logró intervenir estas señales y bueno, también se volvió todo un problema, ¿no? Sí. Ya después, cuando llegó la guerra de Vietnam, sí, en ese entonces, hagan de cuenta que ya existía el teléfono, pero eh, estos vietnamitas también lograban intervenir las llamadas telefónicas que tenían, utilizaban el radio y era lo mismo, intervenían la señal de radio, aprendieron inglés, sabían los mensajes que tenían, las tácticas, las órdenes, y siempre los vietnamitas estaban un paso adelante. Entonces comienzan a utilizar la señal de satélite para poderse comunicar, digamos, con los primeros intentos de celular. Hagan de cuenta que los soldados andaban cargando una caja como de este tamaño, con un teléfono a la que le daban una especie de cuerda, lo que accionaba, digamos, la antena para conectarlos satelitalmente y por ahí se hablaban, ¿sí? La señal era espantosa y al final los vietnamitas también logran interceptar las señales. Entonces, de una u otra forma, pues Estados Unidos con los vietnamitas no encontraban la manera de poderse comunicar, la manera de poder ellos llevar un mejor control, ¿no? Sino que es hasta que una muchacha, ¿no? Que era, ¿cómo les llamaban? Entonces se me fue. Bueno, era de estas chicas, ¿no? Que pasaban las llamadas incluso de larga distancia, ¿no? Tú llamabas una operadora, ¿sí? Una operadora de estas que recibía la llamada, ahorita lo comunico, pasaba el cable de un lado a otro, una chica de estas que descubre cómo es posible, ¿no? Transmitir algunos mensajes a través de la señal telefónica. Muy parecido a lo que se hacía con el telégrafo. Sin la necesidad de hablar, sin la necesidad a lo mejor de tratar de hablar en clave, porque tratar de hablar en clave, también los vietnamitas se comieron a los norteamericanos en esto, llevaron indios navajo, ¿no? Para que con el dialecto de ellos se pudieran comunicar, también fracasaron. A los pobres apaches los arrestaban, los vietnamitas los torturaban, les acabaron enseñando el dialecto, o sea, siempre iban a un paso adelante, ¿no? Entonces, esta chica descubre cómo puede
pasar información con el impulso electromagnético del teléfono sin la necesidad de hablar y transmitir estos mensajes, y pues comenzaron a tener una comunicación prácticamente imperceptible en ese entonces, ¿sí? Y es a partir de este entonces que cuando comienzan a crearse las primeras computadoras de cuarto frío, ¿sí? Empiezan a mandar mensajes, incluso documentos completos a través de estos impulsos electromagnéticos, llegaban directamente a la computadora, y la computadora en ese momento que le llegaba el mensaje te comenzaba a imprimir, sí, como en las películas del santo, así, ¿no? Así eran las computadoras en realidad, y te comenzaba a imprimir, ¿no? La información que le estaba llegando. Pero ¿qué creen? Que no iba la información escrita en palabras, no. Utilizaban algo que se le llamaban tarjetas de código perforado. Entonces lo que te imprimieran unas hojas con unos hoyos. En esos hoyos venían las claves del mensaje, ¿no? Así es como comenzaron a llegar los primeros mails, por decirlo así, ¿no? Te imprimía la tarjeta perforada, ya la metías a otro aparatito y ya te escribía lo que quería decir el mensaje. Algunos que ya sabían los códigos, pues como el lenguaje de braille, ¿no? Casi, casi nada más tocando, ya sabían qué decía el documento, ¿sí? Entonces era, digamos, era la cosa más loca, pero en ese entonces la cosa más emocionante cuando llegaba un mensaje, ¿no? Bien, eso pues estamos hablando de que fue entre 60s y 70s, ¿sí? Y obviamente esta clase de tecnología, pues solamente la tenía el gobierno de los Estados Unidos. Solo ellos la tenían, ¿sí? Solo entre ellos se comunicaban, ¿no? Principalmente en lo que es de dependencia a dependencia de gobierno, ¿sí? Si bien podían utilizar la señal de satélite, lo hacían a través de la línea telefónica. Pero fue hasta más o menos entre 70s y 80s cuando empresarialmente, ¿no? O administrativamente, el gobierno de Estados Unidos buscó cómo comunicar la información, pero dentro de un mismo edificio, ¿no? Colocando varias computadoras, es decir, que hubiera una computadora en cada piso, ¿no? Esto pues ya, bueno, las computadoras se estaban haciendo cada vez más pequeñas, ¿sí? Y colocando una computadora en cada piso podían compartir la información entre departamentos dentro de una misma empresa. A esto le llamaron redes, ¿sí? La comunicación entre ordenadores le llamaron redes. Y se hacía precisamente colocando cableado, ¿no? De teléfono de un piso a otro, conectando a cada una de las computadoras en cada piso en serie, ¿no? Como los foquitos de Navidad, hagan de cuenta que las conectaban de esta manera para poder compartir la información, ¿sí? Y es hasta los 80s cuando las primeras computadoras de escritorio surgen, que comenzamos a tener internet en un ordenador. Claro que pues el internet no era como lo que conocemos ahora, no, como les decía, era tu pantalla ya fuera negra o color beige, ¿no? Y todos los códigos, ven que les platicaba del código de arranque, y bueno, era interesante entrar a internet, pero después se volvió frustrante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vamos, ¿no? Era lento, ¿no? Cuando surge este tipo de internet, ¿no? Pues surge también con él los códigos que les platicaba de HTML y el HTTP. El HTTP todavía se utiliza, pero el lenguaje de HTTP es lo que le da el dominio, las direcciones a el Internet, ¿no? Ahora sí que genera las ubicaciones. Ese es el lenguaje de HTTP. Se sigue utilizando, pero principalmente para darle ubicación a los sitios, ¿no? Y surge, ¿no? También, pues vamos, el Internet que se utilizaba en los 80s
no tenía ningún propósito ni comercial, ni empresarial, ni tampoco tenía un propósito de entretenimiento. No, no, no. El Internet realmente de los 80s era para comunicar. Se inventó principalmente o se estaba utilizando para que tú te pudieras conectar a la distancia, ¿sí? Con a lo mejor otra empresa, con, vamos, con familia. Era muy raro, pero y era muy raro porque imagínense que en los 80s eso de decir, tengo computadora en mi casa con internet, pues eras millonario. Casi nadie tenía la posibilidad de comprar una computadora y mucho menos decir, tengo internet. Realmente quienes utilizaban las computadoras y el internet eran empresas, pero no tenían un uso comercial, o sea, así como para vender, no. Era para poderte comunicar, por ejemplo, Universidad de Oriente Puebla con Universidad de Oriente Cancún. O sea, para eso servía. Y compartir archivos, compartir información, ¿no? Había una función en donde tú podías entrar directamente al disco duro de la otra computadora en otro estado, en otra ciudad o en otro edificio. Ahora eso ya no existe, pero en ese entonces sí era posible a través del código HTML poder ingresar al disco duro de la otra computadora y sin estar molestando a nadie, pues ahí descargabas los archivos, los podías abrir, modificar. Obviamente, pues eso tuvo que empezar a cambiar cuando nacen también los hackers que descubren cómo hacer esto y entraban a las bases de datos de los bancos, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso tuvo que cambiar de una u otra forma. Ya yendo hacia los 90, se crea lo que se le conoce como World Wide Web, que ustedes conocen como www. ¿Qué es el World Wide Web? Es la comunidad digital. En español se le conoce como comunidad digital. El World Wide Web es todo el Internet, ¿sí? Todo el Internet y todo el mundo que está conectado en este Internet, ¿no? O sea, Internet es una nación, un planeta, si queremos verlo de esta manera, pero virtual, digital, ¿no? Ilusorio, pero que existe y que todo mundo interactúa actualmente en él. En la década de los 90 era muy poca gente la que interactuaba en el mundo digital. La verdad es que literalmente era muy poca. Sin embargo, actualmente, quien no entra a la comunidad digital es que realmente está perdido, ¿no? Actualmente pasamos más tiempo en la comunidad digital que en el mundo real. Sinceramente, simplemente pensemos ahorita, ¿cuántas horas pasan en clases en línea? ¿Cuántas horas pasan conectados si es que tienen tarea? ¿Cuántas horas le dedican a Facebook? Ya ni siquiera digamos minutos, horas, porque cuando te das cuenta llevas 2 horas viendo tonterías, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a los videos de YouTube? Netflix, ¿sí? Disney Plus. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Estamos metidos en la comunidad digital la mayor parte del tiempo. Dentro de unos años vamos a acabar como Wall-E, ¿no? Ya quien socializa físicamente, todos a través de una pantalla y nada más estás come y come. Porque, ¿qué creen? Cuando uno está frente a una computadora gasta más calorías que subir escaleras o tener sexo incluso. Por eso da tanta hambre cuando estás frente a una computadora. Y si cometemos el error de comer frente a ella, ¿para qué les cuento? Las caderas se ponen así, no más porque ustedes me ven de aquí para arriba, pero si yo les dijera cómo estoy de la panza, se espantan, ¿verdad? Pero ¿cuántas horas no paso frente a la computadora y de repente, oye, ¿quieres esto? ¿Quieres aquello? Sí, y está uno, ñam, 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 y no te mueves, miren, se ponen las caderas así de grandes, ¿no? ¿Han visto ustedes cómo se pone un programador de videojuegos? Si no conocen ninguno, les voy a presentar uno. Yo lo conocí delgado y hoy es mórbido. Imagínense, ¿no?
porque además de programar videojuegos, pues los juega, ¿no? Y cuando están conectados en línea, hasta pañal se ponen para no levantarse. ¡Qué horror! Y sí, se acaban poniendo así, ¿no? Entonces, de que vamos a acabar como Wally, espero no les toque a ustedes, les toque a sus nietos, ¿no? De ponerse como en Wally, ¿no? Pero pues vamos, en los 90s era novedad, ¿no? Tener internet. Si alguien te decía, tengo computadora con internet, decías, no manches, es afortunado este cuate, ¿no? Y todos iban a su casa, ¿no? A conectarse a internet, a ver tonterías. Igual que ahorita los adolescentes también en ese entonces, ¿no? Era novedoso, no todos tenían. Ya llegando a la década de entre el 2000 y 2010, esto comenzó ya a volverse una necesidad. El Internet se vuelve una necesidad. Sí, cuando llega el 2000, 2005, el Internet solo era una herramienta. ¿Sí? Una herramienta que te servía para, por ejemplo, buscar información como una enciclopedia, te servía para conocer gente, porque esto de las redes sociales no es nuevo, había los famosos foros en donde te conectabas, te escribías con gente de otras partes del mundo y conocías a todo tipo de personas. Existió Hi-Fi, por ejemplo, MySpace, que yo creo que ustedes ya no conocieron, y que era muy parecido a Facebook, e incluso me atrevo a decir que tenían hasta mejor imagen. Entonces tú entrabas, interactuabas ahí, a eso entrabas a internet, ¿sí? Estaban los sitios empresariales que eran totalmente informativos, pero no había como más que hacer en internet, ¿sí? Pero después de lo que fue la caída de las Torres Gemelas, sinceramente, ¿no? A partir de 2001, 2002, ¿sí? El Internet comenzó a tener otro tipo de usos, ¿sí? Si vamos a decir que volvió el espionaje en este medio, sí, también volvió, ¿sí? Estados Unidos detectó que en Internet se encontraba muchísima información con respecto a su gobierno y también se encontraba, vamos, por decirlo así ahora, ¿no? Porque así lo llaman ustedes ahora, tutoriales de terrorismo. Tutoriales en donde te enseñaban a hacer una bomba, videos en donde Al Qaeda y estos grupos terroristas llamaban a la sociedad de todo el mundo a integrarse, ¿no? Con ellos, a entrenar con ellos para volverte terrorista. En fin, o sea, encuentran que en el Internet había un montón de cosas que, pues, igual la gente nunca imaginó que existían. Estamos hablando de que encontraron trata de personas, venta de órganos, no, venta de personas como esclavos. Dicen, ¿cómo? Ya era el año 2000, ¿cómo va a existir eso? Existe, ¿sí? Y también se dieron cuenta de la facilidad que existía en la comunidad digital para tener acceso a todo. Y esto comenzó a implicar pues un problema no solo grave para los Estados Unidos, sino grave para cualquier país, para cualquier institución que buscaba la mejor expansión, ¿no? En estos medios. Entonces, lo que se propone es que exista, ¿no? Dentro de la comunidad digital un código ético o un control, ¿no? Que existiera una forma de legislar dentro del Internet. Eso lo propuso Estados Unidos en aquel entonces. ¿Pero qué creen? Que esto pues no fue posible hacerlo, ¿sí? No existe en el World Wide Web un gobierno. No hay leyes, ¿sí? Dentro no lo hay. Si yo me dedico a vender drogas en internet, no pasa nada. Hasta que no hay algo físico,
¿sí? Pero mientras yo lo esté haciendo ahí, no me pueden meter a la cárcel, ¿no? Alguien me preguntaba, pero lo que hacen en OnlyFans no es un delito, no es inmoral, depende de la ética de cada persona. Ilegal no es, prohibido tampoco, ¿sí? Inmoral, pues si para ti es inmoral, no entres a ver OnlyFans y se acabó, ¿sí? ¿Por qué hay pornografía infantil? Pornografía zoofílica. ¿Por qué la hay? Porque no hay ningún problema. No hay control dentro de la comunidad digital. Existe un código ético del uso del World Wide Web. Sí existe. Se los voy a compartir porque cuando subí los recursos no lo encontraba, pero ayer ya lo encontré, se los voy a subir para que lo conozcan. El código ético de comunidad digital existe, ¿no? Poca gente lo conoce. Yo les puedo apostar que igual iban a decir, no invente, ¿eso existe? Sí, hay reglas, por decirlo así, de convivencia, reglas éticas del uso de Internet. Existen, están escritas, ¿sí? Pero de eso a que sepamos usarlas o sepamos aplicarlas es otra cosa, o que las respetemos, ¿no? En este código ético dice cómo debemos escribir un correo o un mensaje, o ahora lo que son los comentarios, ¿no? Que si usamos mayúsculas, estamos diciendo las cosas a gritos. Viene ahí también cómo debemos usar correctamente los emoticones. Hay emoticones, bueno, en ese entonces que nada más eran los puntitos, las rayitas, ahora ya tienen una imagen, pero no todos los emoticones están expresando lo que tú crees que expresan, sino que otros expresan otro tipo de idea y tú los estás utilizando mal. Entonces, dentro de este código viene cómo debemos expresarnos, cómo debemos interactuar con Internet. Pero de eso, a que la gente haga caso, es otra cosa, ¿no? Como las leyes de la robótica, mucha gente de la robótica e inteligencia artificial, ¿no? Existen estas leyes, pero muy poca gente las conoce, ¿no? Dicen, yo he oído que de eso hablan en una película, pero no es ciencia ficción, sí existen también desde la década de los 70 que se comenzó a trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Pero muy poca gente las conoce, ¿no? También estas leyes de inteligencia artificial y robótica y el código ético de la comunidad digital, pues también muy poca gente no lo conoce. Pero bueno, es ahí más o menos de entre el 2010, 2015, cuando muchas, así como el gobierno de los Estados Unidos vio todo lo que se podía hacer con el Internet y todo el alcance que tenía, ¿sí? Muchas empresas comienzan a darse cuenta precisamente de esto, del alcance que el Internet tiene y de todas las posibilidades que ellos pueden alcanzar o llegar a hacer en el Internet. Y comienza, esto no quiere decir que no hubiera comercio electrónico en Internet. En los 90, por ejemplo, Amazon ya existía. Yo, en alguna ocasión, compré un par de libros en Amazon, de ahí del 97, 98 más o menos. Para esto, no había Amazon en México, me los mandaron desde España, esos dos libros, ¿sí? Y se cobraron a la tarjeta de crédito de mi mamá. Mi mamá nunca se enteró. Y es que no había como mucho control, ¿no? En este caso del uso de las tarjetas, fue súper fácil comprarlos. Híjole, ya me estoy aquí ventaneando. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Era yo adolescente, mi mamá no sabía de esto, ¿no? Nunca se enteró, ¿no? Y era muy fácil comprar en línea, ¿no? Eh, Desde ese entonces yo le agarré gusto a comprar en línea porque era muy discreto, sencillo, te llegaba a la puerta de tu casa, no tenías que salir a buscar, ¿no? Y desde el 98 yo le agarré gusto a comprar en línea, ¿no? Y vamos, Amazon, como les digo, ya existía. Era una página, un sitio rústico y que solo vendía libros, ¿eh?
era una especie de librería virtual, o sea, no vendía otra cosa. Con el paso del tiempo se fue expandiendo ya no solo a libros, sino todo tipo de artículos y bueno, ahora ya nos vende hasta películas, ¿no? Entonces, vamos, el negocio fue creciendo conforme las necesidades de los consumidores crecieron y conforme el Internet les fue abriendo posibilidades, ¿sí? Pero bueno, muy pocas empresas se interesaron en incursionar en el comercio electrónico en ese entonces, pero es hasta después del 2010 que muchas empresas deciden hacer su sitio comercial, como veíamos ayer en el video. Es decir, pasaron del sitio web que era solo informativo al sitio web que se convirtió en un reflejo de su empresa, en el negocio como tal. ¿Sí? Y comienzan a surgir estas plataformas para tomar cursos en línea, para tomar posgrados o licenciaturas totalmente en línea para la gente que no podía ir a la escuela, ¿no? Que les llamaban carreras ejecutivas, que inglés para los niños. Bueno, había uno que se llamaba Kinder Virtual, ¿no? Que no tuvo mucho éxito y con una tablet o con tu computadora conectabas al niño, ¿no? Al kinder virtual. No tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces, muchas empresas comienzan a partir de ese entonces a explorar y a incursionar comercialmente dentro de Internet, sobre todo porque aquí hay algo bastante interesante y yo creo que a lo mejor a ustedes no les tocó verlo, ¿no? Quienes hayan utilizado Internet de antes del 2010, el Internet tenía una apariencia y tenía una velocidad determinada, ¿sí? Incluso la forma de compartir información era muy diferente a lo que hacemos ahora. Casi todo era enviado por correo electrónico. No existía la mensajería instantánea, más que los mensajes SMS de tu teléfono, ¿sí? En el 2010, a varios usuarios, principalmente de Windows, ¿no? Que utilizábamos Hotmail, nos llega un correo y nos dicen que el Internet va a sufrir unas modificaciones y una actualización drástica. Y que obviamente pues tu correo va a ser borrado, todos tus correos van a ser borrados totalmente. No vas a perder tu correo electrónico, pero iba a haber cambios, ¿no? En las nuevas direcciones de correo electrónico e iba a surgir el uso de la nube o Drive. ¿Sí? Muchos no entendíamos ni a qué se refirieron, pero sí, digamos que en el transcurso de una semana el Internet fallaba, de repente se trababa, no se veía bien, bueno, se volvió un caos y después de esa semana, permítanme porque se me está yendo el Internet. ¿Me siguen escuchando? ¿Sí me siguen escuchando o ya no? Sí, por favor. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces Sí. les digo, como en el transcurso de una semana, el Internet presentó muchas fallas, era una pesadilla. Yo en la empresa en la que estaba trabajando, estaban implementando una especie de plataforma, la de EVA, y no podíamos trabajar. Bueno, se volvió un caos, ¿no? Y sí, notamos que el Internet comenzó a funcionar diferente. Surgen plataformas como WhatsApp que eran de mensajería instantánea. En las redes sociales te daban la opción también de mensajería, estaba esto de la nube, ¿no? Que no solo se crea Drive, sino que se crea Dropbox, Google Cloud y muchísimas otras, ¿no? ¿Qué pasó? Que hicieron más grande el Internet, ¿no? Lo hicieron más grande. Le aumentaron memoria, le aumentaron capacidad, le aumentaron velocidad, lo cambiaron por completo a partir de 2010 y esto obviamente a las empresas les abrió muchísimas posibilidades de creación y de poder llegar a más gente, etcétera, ¿no? Y con esto también nace lo que viene siendo en este aspecto, ¿sí? El poderle dar seguimiento a los usuarios de a dónde se conectan, cada cuándo se conectan, qué preferencias tienen, etcétera, ¿no? Entonces,
vamos, a partir de ahí, pues bueno, hubo una expansión comercial increíble, ¿no? Con lo que es el avance del Internet, ¿sí? Aquí nos habla, ¿no? De los países que utilizan más el Internet, ¿no? Y estamos viendo que, por ejemplo, no es ni siquiera Estados Unidos, ¿no? Emiratos Árabes Unidos es quien utiliza más Internet y sobre todo comercialmente hablando. Le sigue Dinamarca. Dinamarca sobre todo utiliza mucho Internet porque esto que nosotros estamos haciendo hoy, ¿no? De las clases online, para ellos no es nuevo. Ellos tienen ya 10 años trabajando así. Sí, o sea, para ellos no, esto no. ¿Por qué? Porque en Dinamarca tienen un clima drástico, ¿no? Y cuando neva mucho, no se va a la escuela, toman clases en línea, ¿sí? Hay muchas personas que por cuestiones de tiempo tampoco van a la escuela, lo toman en línea, en fin, ¿no? Gente que vive en comunidades muy alejadas. O sea, para Dinamarca esto no es nuevo, esto ya lo hacían desde hace tiempo. ¿Sí? Y muchas negociaciones, muchas cosas las manejan así desde hace 10 años, imagínense, ¿no? Suecia está en tercer lugar y España, por ejemplo, también es uno de los países que utiliza para todo, literalmente para todo el Internet, y de ahí le siguen Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, ¿sale? Entonces, pues bueno, ¿no? El uso de redes sociales comenzó también a utilizarse a partir del 2000, más o menos, surgen las primeras redes sociales, pero es hasta el 2010 que formaron parte de nuestro estilo de vida las redes sociales. Sí, actualmente incluso no hay niño que no tenga una red social. Sí, o sea, dentro de una red social, ¿no? Las redes sociales se inventaron para conocer gente, para tener amigos a distancia, pero ahora se utilizan también para hacer negocios, ¿sí o no? Para un montón de cosas que no tienen nada que ver con conocer gente, ¿sí o no? ¿Y por qué era importante que ustedes entendieran o vieran lo de la historia del Internet? Bueno, porque sí, eh, dentro de lo que viene siendo este código ético y de convivencia del World Wide Web, sí, a partir de este código, muchos países comenzaron a darse cuenta que era importante generar leyes de control informático, ¿sí? Sin embargo, estas leyes no son aplicables directamente en el Internet, sino que son aplicables para la persona que hace mal uso del Internet, ¿sí? Por ejemplo, no es delito a lo mejor subir pornografía, ¿no? Bueno, la pornografía no es ilegal en ninguna parte del mundo. Eso hay que entenderlo siempre, ¿no? Eso no es ilegal. Lo que es ilegal es el propósito que tiene o el tipo de cosas que se están exhibiendo. Por ejemplo, ¿sí? Si este tipo de decir la pornografía que se está subiendo es con niños, ¿sí? Estamos hablando de que son delitos de pedofilia y pederastía, además de trata de menores, ¿sí? Pero, por ejemplo, tú estás subiendo el video porque te llegó a tus manos, no hay delito que perseguir. Pero si a ti te cachan que además de subirlos, tú eres el que los está grabando, ahí sí, hay delito que perseguir, ¿sí? Al que lo consume, al pedófilo que lo está consumiendo, no es delincuente, porque no está interactuando con el niño. Y lo que está consumiendo de cierta forma no es ilegal. No hay forma. En alguna ocasión, yo trabajé en una universidad de criminología y criminalística, ¿no? Y una estudiante debatía con un maestro de que, bueno, y entonces, ¿por qué el gobierno no cierra estas páginas? Porque no puede hacerlo, ¿sí? No puede. Ahorita el problema del cannabis. Si tú quieres vender cannabis en el mundo físico,
necesitas una de permisos increíble. Y prácticamente te van a decir, no lo puedes vender. O sea, es legal, pero no lo puedes vender. Y si tratas de venderlo sin un permiso, es delito. Y entonces, ¿por qué se está vendiendo también en línea? Porque no hay un control, no hay delito que perseguir, ¿sí? Tú lo puedes vender tranquilamente en línea con tu propia estrategia de precios y no pasa nada. Si te cae policía cibernética de lo que estás haciendo y detectan que incluso la mercancía la tienes en tu casa y no tienes licencia, ahí hay un delito que perseguir. Pero mientras lo que esté pasando en línea no es delito. ¿Sí? Esa es como la parte controversial y contradictoria del derecho informático o de la legalización cibernética, ¿sí? Que existen leyes para condenar algunas acciones que se están llevando en el Internet, sí, sí existen, pero siempre y cuando a la persona que está del otro lado de la pantalla haya forma física de evidenciar lo que está haciendo, si no, no. ¿Sí? Y esto incluye hasta los delitos de fraude, ¿no? En el aspecto de cómo se cobra, en el aspecto de que ya te bajaron tu lana, ¿no? De tu cuenta, todo esto, ¿no? Por ejemplo, que la famosa clonación de tarjetas. Sí se puede detectar que esa clonación de la tarjeta hubo responsabilidad por parte de un tercero o incluso por culpa del banco, pues hay cómo reparar el daño. Pero si no es detectable de dónde salió la clonación, no hay a quien perseguir ni tampoco te pueden devolver tu dinero. ¿No? Entonces es como complicado esto de el derecho informático. Y es que realmente en nuestro país, ¿sí? A esto que se le conoce como derecho informático o legislación cibernética, está basada, como les decía, en este código ético que existe de la comunidad digital y basada en las garantías individuales que conocemos ahora como derechos humanos, nada más. Entonces, por eso se les llama principios, ¿sí? Principio de tipicidad, de legalidad, de equivalencia funcional, de neutralidad tecnológica, de inalteración de derecho preexistente de obligaciones y contratos. Esto quiere decir que de cierta forma estamos obligados y no a otorgar contratos cuando estamos comercializando algo. Obligados y no porque si yo estoy utilizando un sitio web como plataforma comercial, como mi empresa, de cierta forma estoy obligado a dar un contrato que me va a deslindar de algunas responsabilidades. Pero si yo vendo en el marketplace del Facebook, no estoy obligado a nada. Y por eso la gente corre el riesgo de un fraude. ¿Sí? Entonces son principios. ¿Por qué son principios? Porque digámoslo así, que éticamente es con lo que deberíamos de cumplir, más no estamos obligados a nada. ¿Por qué no dice ley o código? Porque cuando dice código o ley hay una obligación de por medio, pero cuando dice principio no hay obligación. ¿Sí? El principio es como lo que nosotros llamamos valores. ¿Sí? Depende mucho de la ética que cada persona tiene. ¿Sí? Claro que el no cumplimiento de estos principios, si no somos cuidadosos, podemos ahí sí estar incurriendo en algún delito sí establecido dentro de la ley cibernética, a lo que ya tipificaron o clasificaron como delitos. Pero mientras, no. Incluso si nosotros nos vamos a los aspectos financieros, ¿no? O de impuestos, es que dentro de la comercialización en línea, por ejemplo, no existen los impuestos, ¿no?
¿sí? Todo lo que se comercializa en línea es libre de IVA, por ejemplo, de impuestos aduanales, ¿sí? No hay impuestos. Claro que cuando ya dices, quiero que me lo mande a mi domicilio, te va a decir la otra empresa, para que tu paquete llegue con seguridad a la puerta de tu casa, nosotros tenemos que reportar lo que estamos mandando a tu aduana y te sale el impuesto en tanto, ¿sí? Entonces, ahí sí ya hay una aplicación de impuesto. Pero mientras no, si yo adquiero un software directamente en línea, yo pago solamente el software, no hay un impuesto, ¿sí? Entonces, ahí hay también una especie de falta de control en cuanto a impuestos, que esto le viene pegando durísimo al SAT, porque cuántas personas han comenzado a comercializar en línea y no está pagando impuestos, por muchísima. Y no solo Hacienda de nuestro país, Hacienda de todas las naciones, ¿sí? Entonces, aquí nosotros debemos de ser conscientes de lo que está pasando en Internet, porque para que nosotros podamos crear un sitio web, ¿sí? Tenemos que conocer todos estos principios y leyes para no caer en alguna falta, en algún delito. Más adelante vamos a hablar precisamente esto de obligaciones y contratos para cuando se está comercializando en línea, ¿sí? Y que de cierta forma estos obligaciones y contratos, más que comprometernos, nos van a deslindar de problemas y que si nosotros conocemos la ley, podemos encontrar de qué forma el gobierno nos puede proteger en caso de fraude del cliente, no tanto de que nosotros los podamos fraudear, ¿no? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, el link del Código Civil Federal de México, en donde habla, por ejemplo, de lo que se le llama ahora firma digital y contratos electrónicos, ¿sí? Como la ley, ¿no? Protege los datos personales, ya no solo que tú le proporcionas de forma física a una empresa, sino también ya tienen esta actualización de cómo protegen los datos personales en línea, algo que muchas veces nosotros no hacemos válido. Si alguna vez te han llamado de un banco y tú dices, yo ni tengo cuentas en el banco, ya roban tu información de tus redes sociales. Aguas con eso, ¿no? Y la protección de propiedad intelectual o derechos de autor, que en el Internet, como les digo, no hay legalidad, ¿sí? Tú subes una foto y deja de ser tuya, ¿sí? Y al rato ustedes acaban en la publicidad de alguna empresa porque sacaron su foto de su Face y no pueden hacer nada, no pueden demandar porque una vez que todas las fotos que ustedes suben ya no son suyas, son propiedad de Facebook y Facebook tiene todo derecho de comercializarlas porque ustedes le dieron permiso al momento de aceptar términos y condiciones al hacer su perfil. Entonces, nada, si acaban ustedes de meme también el día de mañana, sean conscientes de eso. Entonces, la ley de protección industrial e intelectual nos dice cómo proteger hasta esta clase de factores, sobre todo cuando estamos vendiendo y no queremos que la competencia nos coma el mandado, ¿no? Entonces, los invito a que cuando tengan tiempo le den una leidita, conozcan un poquito de esto, porque lo vamos a manejar más adelante, ¿no? Incluso este video les habla precisamente de la legislación en México, cómo es posible aplicarla. ¿De acuerdo? Y bueno, de lectura complementaria tienen la historia del Internet y sitios web exitosos, ¿no? Que han cumplido con todos sus requisitos, ¿no? A lo largo de la historia que tienen. Y para el cierre les puse este video, esta animación a modo de reflexión, ¿de acuerdo? Para que nos demos cuenta qué nos puede pasar por estar metidos todo el tiempo en el Internet. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿No? Bueno, entonces vamos a mencionar aquí en el video quienes nos acompañaron hoy en clase. Estuvo Esaid,
César, José Mateo, Melanie, Luz, no, Juan Alberto, y no sé si alguien más faltó de anotarse, hágalo ahora. ¿No? Muy bien, chicos, pues los estoy viendo hasta la otra semana. Esta semana no hay actividad que entregar, ¿de acuerdo?